Saludos y muy buenas amigos. Local Partner Dominicana le invita a ver el siguiente video sobre Kaspersky Security Center y su configuración de grupos, políticas y tareas. Para iniciar la consola de administración, lo primero que debemos hacer es en el menú inicio, Kaspersky Security Center, cliquear en el icono de la consola. Nos va a pedir la dirección del servidor de administración de Kaspersky y un usuario y password con privilegios para administrarlo. Estas credenciales pueden ser recordadas y también se puede utilizar un proxy en dado caso de que sea necesario para conectarse desde la consola hacia el servidor en nuestra red. Una vez estamos conectados, podemos ver nuestra estructura de grupos. Kaspersky funciona con una estructura de grupos para administrar los equipos que va a proteger. Aquí podemos ver una estructura común de grupos de la consola de administración. El grupo principal, Manage Computer o computadoras administradas, es el grupo que viene por defecto en la consola de administración. Una configuración común de grupos es tener un grupo para tecnología, otro grupo para servidores, otro grupo para estaciones de trabajo y si lo deseamos también lo podemos tener por departamentos, incluso subdepartamentos dentro de un departamento principal. Eso está a decisión del administrador del servidor de antivirus. En una configuración como esta podríamos hacer que las políticas y tareas que están en el primer grupo, el grupo abuelo, pueda forzar la herencia hacia el grupo contabilidad, que vendría siendo el grupo padre, y también hacia el grupo hijo, que vendría siendo el departamento de cuentas por pagar dentro de contabilidad. Lo importante aquí es que cada grupo tiene su pestaña de políticas y tareas. También tenemos una pestaña de computadoras donde nos listan las computadoras que ese grupo administra. Las políticas se encargan de controlar la configuración del cliente de antivirus. Por ejemplo, aquí vemos el Endpoint Security versión 10, que es el cliente que se instala en cada PC o servidor. En su configuración podemos ver todos los módulos que podemos configurar. Esa configuración se puede administrar desde la consola a través de las políticas de grupo, y esa política afecta al grupo donde está creada y, si la configuración así lo indica, hace herencia y puede también influir en los grupos que están por debajo de ese grupo principal. Igualmente con las tareas se encargan de darle órdenes al cliente de antivirus. Por ejemplo, escanéate todos los días a las 12 del día o actualízate diariamente cada 3 horas. Cada grupo tiene propiedades que debemos conocer y administrar. Por ejemplo, el estatus de la computadora puede configurarse a intervalos de tiempo. Si queremos que me dé un aviso de que está crítico cuando la base de datos esté desactualizada por más de 20 días, podemos configurarlo aquí. Podríamos aumentar los días o disminuirlo dependiendo de la necesidad del administrador. También tenemos el estado de warning o advertencia, donde podemos decirle que si hace más de 15 días que no se ha actualizado, se ponga en estatus color amarillo de advertencia, y si llega a pasar los 20 días se pone en estatus rojo de crítico. Así tenemos más opciones de configuración. En la pestaña computadoras podemos tener el listado de computadoras que van a ser administradas en ese grupo. Esas computadoras debemos
ubicarlas desde nuestra red. En el apartado de computadoras no asignadas, podemos buscarla por dominio, por redes de Active Directory o por redes IP o subnet. En el apartado de computers tenemos la columna de agentes y antivirus. Cuando tiene más, significa que ese equipo tiene el agente instalado, y cuando tiene menos, significa que le falta. Igualmente con el antivirus. Esos dos símbolos de más nos indica que ese equipo tiene instalado el agente y el antivirus en este momento. Para tener una idea cómo funciona la comunicación entre el servidor de Kaspersky y un equipo administrado por él, tenemos esta pequeña imagen. El rectángulo azul significa el agente de comunicación de red, que es como una tubería de comunicación entre el servidor y el equipo administrado. El rectángulo rojo quiere simbolizar el cliente de antivirus de Kaspersky, en este caso Endpoint Security 10, que va a ser administrado desde la consola a través del agente de comunicación. Entonces, el servidor le da órdenes al cliente en el rectángulo rojo a través del agente de comunicación de red, que simboliza el rectángulo azul. Por eso debemos asegurarnos de que cada equipo tenga el agente de red y el antivirus instalado. También podemos ver otras columnas como la visible, que nos dice el tiempo de la última vez que ese equipo se comunicó con el servidor, su estado, si está en verde está ok. También puede darnos otro tipo de estados, de advertencia o crítico, y otras columnas como el sistema operativo, el dominio, su estatus, la última vez que fue visto, el dominio que pertenece y la protección del tiempo real, como otros datos, la versión del antivirus que está utilizando y la de la gente. Bien, ahora veremos la pestaña de políticas. Para crear una política podemos utilizar el icono de crear política o usando el menú de clic derecho, política. Le ponemos el nombre a la política, le decimos a qué aplicación se va a reportar esta política. Si tenemos diferentes versiones de antivirus, hay que crear una política para cada versión. Por ejemplo, la versión 6, la 10 o la 8. En este caso tenemos instalada la versión 10. En caso de tener un archivo de configuración, podemos utilizarlo e importarlo para hacer esa configuración que ya tenemos guardada. Aquí nos empieza a mostrar los diferentes módulos que podemos configurar. Por ejemplo, si queremos bloquear una página de redes sociales, podemos inmediatamente configurar el módulo de web control, agregar una regla, decirle que me bloquee por categoría de contenido las redes sociales y que me la bloquee siempre. Se pueden establecer también diferentes horarios y también por usuarios o a todos. Me aseguro de que esta regla esté en el primer lugar porque Kaspersky funciona como un firewall. Lee las reglas de arriba hacia abajo. Igualmente, en el momento de la creación de la política podemos configurar los diferentes módulos. El candadito significa si tenemos opción a modificar esa configuración en el cliente de antivirus o no. Si está cerrado, la opción nos aparece en gris, que no podemos configurarla. También nos muestra los otros módulos de protección, como son el file antivirus, el firewall y otros módulos. Igualmente pueden ser modificados y configurados con la opción editar.
Nos crea reglas de exclusiones para programas de conexión remota, en dado caso de que la utilicemos. Nos pide utilizar o no el Kaspersky Security Network. Lo veremos en otra oportunidad qué significa esa red de protección. Y otras configuraciones de la política que veremos más detallada más adelante. Nos pide si queremos proteger la política con un password para que el usuario final no pueda modificar lo que hemos configurado o incluso deshabilitar el antivirus. Nos pide si la política está activa o inactiva o si es una política móvil de fuera de oficina. La opción más común es que esté activa. La política queda creada y en estatus activo. Y si le damos clic, primero podemos ver a qué aplicación se le aplica esta política, que es el Endpoint Security 10 para Windows. Y nos muestra si esta política se le aplica a una computadora o servidor dentro de su grupo. Como podemos ver, esta política se le aplica a la computadora que está dentro de este grupo. Vamos a probar entonces si esta política ya está aplicada y me está bloqueando las redes sociales, en este caso Facebook. Le damos a Enter y vemos que nos trae un mensaje donde nos dice que la política no redes sociales está bloqueando el acceso a esa página. Este contenido de texto puede ser modificado y poner un mensaje que la compañía le interese, y también se pueden utilizar variables como el nombre de la página que se ha bloqueado, nombre del equipo, etcétera, para personalizar el mensaje. Bien, vamos a continuar con la política. Luego que la política esté creada, podemos ver las propiedades de la misma. Aquí vamos a hacer un paréntesis y decirle que en la opción de servidor debemos ir a la configuración de funcionalidad y asegurarnos de que el tercer cotejo esté marcado para que cuando veamos las propiedades de la política nos aparezca la opción de los módulos de control, que son control de dispositivo para bloquear memorias y otros dispositivos, y control web para bloquear la navegación y controlarla. Estos vienen siendo los módulos clásicos de la protección. Entonces, desde la política podemos configurar cada uno de estos módulos para que el cliente de antivirus en ese grupo funcione como queremos. Aquí nos indica que este cliente ya está trabajando bajo una política. Para ver la descripción de cada uno de estos módulos y cómo funciona, debemos consultar el manual de Kaspersky, pero vamos a ver lo más importante ahora. Por ejemplo, el control de dispositivo para bloquear memorias, podemos decirle bloqueo. También podemos bloquear un bus completo de la computadora, como los puertos USB, firewall o seriales, también los paralelos y los infrarrojos, activando el módulo. También podemos tener dispositivos de confianza, agregando por ejemplo memorias que sean del departamento de tecnología o de confianza y bloqueando las demás. Para poder escanear las memorias que se conecten, aunque las permitamos o las bloqueemos, podemos usar la opción en Application Settings cuando conecten un drive removible que le haga un full scan o un quick scan. El otro módulo es el control web. Podemos agregar redes, agregar
reglas de configuración que nos permitan bloquear o permitir páginas. Podríamos agregar otra regla y ponerla encima del bloqueo de redes sociales para permitir alguna página como de banco, gobierno y cosas así. En la opción de antivirus de archivo podemos decirle que cuando encuentre una amenaza tome una opción automática o intente desinfectarlo y luego eliminarlo si no lo puede desinfectar. También le podemos decir que intente desinfectarlo y que no lo borre. En caso de que no pueda, lo mandaría a cuarentena. Eso es muy bueno para los servidores, para que no estén borrando archivos innecesariamente. En la configuración, en el asunto del rendimiento, es importante que siempre tenga que escanee solamente los archivos nuevos y los cambiados. También tenemos la opción de usar análisis heurístico para un análisis más profundo de las amenazas. En el caso del firewall, podemos ver las redes disponibles y agregar como red de confianza la red LAN de la empresa. Por ejemplo, con su máscara /24. Y el firewall nos va a permitir todas las comunicaciones de las redes de confianza, que en este caso sería la red LAN de nuestra empresa. También tenemos el antivirus para el chat, para la navegación web y para el correo electrónico, que se utiliza con clientes de correo como Outlook, Outlook Express o Thunderbird. Una opción muy interesante es conceder los recursos a otras aplicaciones. Quiere decir que Kaspersky no va a pelear por los recursos del equipo, ya sea memoria o procesador, con otras aplicaciones que el equipo quiera ejecutar. En la interfaz podemos configurar el password que hablamos en el inicio, que salga el letrerito en el login de la página de Windows, o que el icono de Kaspersky sea animado o quieto. Bien, para ver más opciones de cómo se configuran las políticas, pueden consultar el manual de Kaspersky. Lo otro que sigue en el grupo son las tareas. Las dos tareas más comunes son la de escaneo y la de actualización. En este caso vamos a crear una tarea para escanear los equipos de ese grupo. Le decimos para qué aplicación queremos hacer qué tarea. Un virus scan para el Endpoint Security 10 mantenimiento de release 1. ¿Qué sectores voy a escanear? La memoria, todos los discos duros. ¿Qué debe hacer cuando encuentre una amenaza? Si va a correr desinfección inmediata, no recomendado en servidores porque va a reiniciar el equipo. Y podemos suspender el escaneo si el protector de pantalla deja de estar activado o la computadora está desbloqueada, y así no nos afecta con el rendimiento cuando el usuario está trabajando. En dado caso de ser necesario, debemos especificar una cuenta con que esa tarea va a correr. Si el servidor de Kaspersky corre su servicio con una cuenta administrador del dominio, no es necesario que agreguemos cuenta a las tareas que creemos. Aquí le decimos cuándo va a correr esa tarea. Una configuración común es semanalmente, un día a la semana, o cada 1, 2 o 3 días, casi siempre a las 12:30, que es la hora de almuerzo de las empresas, para el grupo de estaciones de trabajo y usuarios de oficina. Y ya la tarea está creada. Luego de que la tarea esté creada,
podemos ir a las propiedades de esa tarea y hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en las propiedades vamos a la configuración, y esto es muy importante, decirle que escanee solamente los nuevos y modificados y que salte los archivos si dura más de X segundos para escanearlos, quizá porque son muy grandes o porque están bloqueados. Si la máquina tiene recursos, podemos dejar el análisis heurístico y hacerlo profundo o liviano, o no hacerlo heurístico. Los primeros scans los recomendamos que sean heurísticos, ya luego puede bajarse la intensidad. Y ya en estas opciones podemos hacer cualquier modificación, ya sea de horario u otra cosa que deseemos en la política. La otra tarea para grupo es la de actualizar Kaspersky Endpoint Security versión 10. En este caso, release 1. Esa tarea lo que va a hacer es tomar las actualizaciones que están en el servidor y distribuirla en los equipos que pertenecen a su grupo. Le decimos para qué aplicación va a ser la tarea y que va a ser una actualización. ¿Desde dónde? Le decimos que es desde nuestro servidor. También tiene la opción de los servidores de internet, cosa que no conviene porque entonces todas las máquinas irían a internet a buscar actualizaciones, y es lo que no queremos. El mismo tema de la cuenta. ¿Y cuándo va a correr? Una configuración típica es cada 3 o 4 horas, porque si dentro de 4 horas no hay nada nuevo, la tarea no se ejecuta. Y ya aquí tenemos una configuración típica de un grupo con su política, donde le decimos cómo debe comportarse, y con sus dos tareas que se van a encargar de actualizar el cliente de antivirus de ese grupo y escanear los clientes de ese grupo. En el caso del grupo principal, esta política puede bien aplicarse a los grupos de contabilidad, cuentas por cobrar y todos los demás grupos que estén debajo de este grupo principal, siempre y cuando así lo diga la configuración de herencia, que la podemos ver en propiedades. Aquí donde dice configuración de herencia, le podemos decir a ese grupo que herede del padre y también que force a los hijos a heredar de él. La configuración de esa política. Entonces, como podemos ver ahora en el cliente de antivirus, obedece la política desde el servidor y no nos permite hacer cambios, ya que los candaditos están cerrados. Esos candaditos forzan la aplicación a obedecer solamente el servidor y elimina las tareas locales y solamente nos muestra las tareas desde el servidor que fueron configuradas. También podríamos mostrar las tareas locales, pero no es lo recomendable. Bien, hasta aquí la configuración de grupos, políticas y tareas dentro del servidor de Kaspersky Lab. Gracias por su atención.